Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Hoy vamos a estudiar lo que son las funciones exponenciales y logarítmicas. Las exponenciales son de este tipo, f de x igual a elevado a x, y vamos a trabajar con este ejemplo. Esto es un ejemplo de una función exponencial. Sin embargo, las logarítmicas son de este tipo y vamos a trabajar también, vamos a estudiar este ejemplo de función logarítmica. Para poder trabajar una función exponencial, primero tenemos que tener en claro que los dominios de las funciones exponenciales son siempre los números reales. Así que el dominio de esta función va a ser todos los números reales. Ya tenemos su dominio y trabajando su dominio, como son todos los números reales, hacemos una tabla de valores para poderla representar gráficamente. Y podemos trabajar desde menos infinito hasta más infinito, puesto que su dominio es todos los números reales. Le podemos dar cualquier valor. Si le damos el valor menos infinito a esta función, esto sería 4 elevado a menos infinito, que si lo calculo, esto sería 4 elevado a menos infinito. Cuando tenemos un exponente negativo, lo podemos poner positivo como 4 elevado a infinito, ya estaría positivo. Un número elevado a infinito sabemos que es infinito y un número partido 1 partido infinito sabemos que es 0. Entonces, cuando esta función tiende a menos infinito, su función va a ser 0, va a tender a 0. Si le damos otro valor, por ejemplo el menos 2, le vamos a dar el menos infinito, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el más infinito. Ya con estos valores es suficiente para poder trabajar, incluso podemos darle hasta menos valores. Pero bueno, trabajamos algunos negativos, algunos positivos y pasando por el 0. Desde menos infinito hasta más infinito, porque ya sabemos que su dominio es todos los números reales. Entonces, si es menos 2, no tenemos nada más que sustituir aquí. Sería igual a 4 elevado a menos 2, que eso sería 1 partido 4 elevado a 2, al ponerlo positivo, que es 1 partido 16. Entonces, cuando la x es menos 2, la y es 1 partido 16. Lo vamos a dejar indicado como 1 partido 16. Si es menos 1, hacemos lo mismo, lo sustituimos aquí por menos 1, sería 1 partido 4 elevado a 1, que es 4, y nos daría un cuarto. Entonces, cuando la x es menos 1, la y es un cuarto. Cuando la x es 0, 4 elevado a 0, cualquier número elevado a 0, ya sabemos que es 1. Cuando está elevado a 1, 4 elevado a 1 es el mismo, que en este caso es el número 4. Y cuando es 2, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y cuando es infinito, 4 elevado a infinito, nos daría más infinito. Ya tenemos la tabla de valores con esos valores ya calculados. Ya lo único que tenemos es que representar. Si yo represento gráficamente esta función exponencial, me quedaría para x 0 y 1. Si esta es la x y esta es la y. Para x 0 y 1, si aquí tengo el 1, este sería un punto. Voy a dar los valores por la derecha, los positivos y los negativos. Cuando es menos 1, para la x menos 1, que está aquí, la y es un cuarto, que sería 0,25. Sería aproximadamente por aquí. Para x menos 2 y 1 partido 16, que sería 0,06. O sea, un poquito más cerca del eje de la x. Y el infinito aquí me llegaría al 0. Estaría cada vez más cerca del eje de la x. Y aquí, cuando le doy el valor 1, la y es 4, 2, 3, 4, aquí aproximadamente por aquí. Cuando es 2 es 16, sería mucho más arriba, sería aproximadamente por aquí. Si yo voy y uno ya los valores, estoy viendo que la función sería de esta forma. Esto seguiría para arriba y por aquí estaría cada vez más cerca del eje de la x.
Este sería la función, entonces seguiría para arriba hasta el 16 y de ahí hacia más infinito estaría dibujada. Esta sería la función exponencial, igual a 4 elevado a x. Si la estudiamos un poco, vemos que su dominio es desde menos infinito hasta más infinito, porque cada vez que yo le esté dando valores a la x, me va a ir dando valor en la y. Entonces, como veis, su dominio va a ser en el eje de la x, observamos el eje de la x y vemos que tiene todos los valores de la x. Su dominio es todos los números reales. Sin embargo, el recorrido, si nos ponemos y trabajamos su recorrido o rango, sería desde el 0, desde aquí, hasta más infinito. Nos fijamos ya en el eje de la y y vemos que los valores que se están dando son desde el 0 hasta el infinito, hasta más infinito. Este sería el rango o recorrido o imagen de la función, observando el eje de la y, que es nos está dando valores desde el 0, tiene valores desde el 0 hasta más infinito. Ya tenemos el dominio, ya tenemos el rango. La intersección que tiene con el eje de la x, si vemos la intersección con el eje de la x, no existe porque es una asíntota, lo que tiene es una asíntota horizontal. La función cada vez va a ir acercándose más al eje de la x, cada vez valores más cerca de la x. Tiende a 0 sin llegar a 0. El infinito, aunque le demos el valor infinito, no es que nos dé 0, sino que cada vez está más cerca del 0. 0,000000, por ahí, por eso se redondea y quedamos en que es 0. Pero no es 0, es cada vez más cerca del 0 sin llegar a cortar la asíntota horizontal. O sea que las funciones exponenciales tienen una asíntota horizontal, que es en el 0, por eso su rango es desde el 0 hacia arriba, tiene una asíntota horizontal. Y la intersección con el eje de la y, si veis, está cortando, en el eje de la y está cortando en el punto 0, 1. La función es creciente también, y es creciente porque la base de la potencia es mayor que 1. Cuando a es mayor que 1, la función es creciente. Y aquí se está cumpliendo que como es 4 es mayor que 1, vemos que la función es creciente. Sin embargo, si a está comprendido entre el 0 y el 1, si es un valor entre el 0 y el 1, esta función a la hora de representarla va a ser una función decreciente. Bueno, ahora vamos a trabajar esta. Aquí ya no tenemos una función exponencial, sino logarítmica. Las funciones logarítmicas, su dominio ya no es todo R. Su dominio va a ser aquellos valores que hagan mayor que 0 lo que tengamos dentro del logaritmo. O sea, yo tengo que coger x mayor que 0. En este caso x. Si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x más 4, para yo calcular el dominio de esta función, el dominio sería todo lo que haga mayor lo que tengo dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0, entonces los valores van a ser mayores que menos 4. Entonces el dominio en este caso de este logaritmo sería desde menos 4 hasta más infinito. Sin embargo, en esta es mayor que 0, entonces los valores van a ser desde 0 hasta más infinito. Su dominio va a ser desde 0 hasta más infinito. Ese es el dominio y sin embargo el recorrido o el rango de esta función va a ser todo R. Si os dais cuenta, ahora cuando lo representemos vamos a ver que su rango va a ser todos los números reales. Si os fijáis aquí, en la función exponencial lo tenemos al contrario. El dominio es todo R y el rango es desde 0 hasta más infinito. Sin embargo aquí el dominio es desde 0 hasta más infinito y el rango es todos los números reales. Es lo contrario de la función exponencial. Bueno, una vez que ya sabemos que el dominio es desde 0 hasta más infinito, ya a la hora de realizar la tabla de valores tenemos que darle valores comprendidos desde el 0 hasta más infinito. ¿Qué valores son los que vamos a dar? Pues empezamos dándole el 0
y le vamos a ir dando hasta más infinito. Vamos a darle estos valores y ahora vamos a ver el por qué. Le podemos dar el valor que queramos, pero vamos a coincidir y le vamos a dar los mismos valores que le hemos dado aquí. El 1 partido 16, el 1/4, el 1, el 4, el 16 y el más infinito. A la x le vamos a dar esos valores. Los valores comprendidos desde el 0 hasta más infinito, los que queramos. Si le damos el valor 0 aquí, si tenemos aquí y sustituimos aquí la x por 0, los logaritmos, yo pongo aquí el logaritmo en base 4 de 0. ¿Qué solución tendrá? Los logaritmos están muy relacionados, están conectados con las exponenciales. ¿Por qué? Porque la solución de este logaritmo es a qué debo de elevar la base del logaritmo para que me dé lo que tengo dentro del logaritmo. ¿A qué debe de tender? ¿A qué debo elevar el 4, la base, en este caso es 4, a qué debo de elevarlo para que me dé 0? Si la x es menos infinito, lo podemos poner como 1 partido 4 elevado a infinito. Nosotros ya sabemos que eso era 4 elevado a infinito, sé que nos da infinito, y 1 partido infinito nos va a dar 0. Entonces, esa x va a ser menos infinito. Si cogemos 1 partido 16, sería lo mismo. Voy a borrar esto. Yo tengo aquí el logaritmo de 4, sustituyo la x por 1 partido 16 y eso me tiene que dar, no lo sé, vamos a averiguar cuánto es. ¿A qué debo de elevar la x? El 4 para que me dé 1 partido 16. El 16 nosotros sabemos que es 4 por 4, lo voy a poner como 4 al cuadrado. Y si esto lo paso hacia arriba, esto es igual que 4 elevado a menos 2. Entonces, esta x va a ser menos 2. Entonces, cuando la x es 1 partido 16, la y va a ser menos 2. Lo mismo ocurriría con el 1/4. Si en vez de poner aquí 16, pongo aquí 4. El 4, esto me quedaría así. ¿A qué debo de tender el 4? ¿A qué lo debo de elevar para que me dé 1/4? Ese 4 lo subo hacia arriba haciéndole la inversa y me quedaría que la x es menos 1. Si lo sustituyo por 1, la x, entonces me quedaría, si aquí tengo, en vez de tener 1/4, tengo 1, entonces si yo pongo 4 elevado a x, me tiene que dar 1. Y para que me dé 1, cualquier número elevado a 0 me da 1. Entonces la x ya sería el valor 0. Si voy calculando, si sustituyo 4, me va a dar 1 porque 4 elevado a 1 me da 4. Si es 16, si esto me va a dar 16, el logaritmo base 4 de 16, ¿cuánto será? Pues x elevado a 4 elevado a x, perdón, es igual a 16, el 16 es 4 al cuadrado, entonces la x sería 2. Esto se puede hacer así o también lo podemos hacer con la calculadora. Lo que pasa es que con la calculadora se trabaja con los logaritmos en base 10. Entonces, si yo tengo un logaritmo que no sea base 10 y lo necesito hacer con la calculadora, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 16, para yo calcular eso, yo lo puedo trabajar en la calculadora poniendo el logaritmo de 16, el logaritmo en base 10 de 16, dividido entre el logaritmo en base 10 de 2. Si yo hago el cociente entre el logaritmo de 16 y el logaritmo de 2, me va a salir el logaritmo en base 2 de 16. Es transformar este logaritmo que está en base 2, transformarlo a base 10 y lo podemos trabajar en la calculadora sin tener que hacer las ecuaciones exponenciales. Bueno, eso es otra forma y aquí cuando tiende a infinito sabemos que es infinito. Una vez que ya tengo la tabla, si os dais cuenta, vamos a observar esta tabla. Con esta tabla vemos que los resultados son los mismos, solo que al revés, están cambiados. Si nos ponemos y lo representamos gráficamente, una función logarítmica, cogemos los datos y ponemos para x1 y 0 me saldría
aquí. Para x4, 1, 2, 3, 4, la y 1. Para x16 me saldría 2, me saldría un poquito. Lo que pasa es que aquí el 16 no voy a llegar, esto va a tender un poquito hacia arriba. Aquí si sigo dándole valores, para x un cuarto, que sabemos que es 0,25, aproximadamente por aquí, la y sería menos 1, lo tendríamos aquí. Y para x 1,16, el 1 partido 16, que es cada vez más cerca, me saldría menos 2. Y así, aquí vemos que si vamos uniendo, esto se prolongaría hacia allá. Y aquí iría cada vez más cerca del eje de la y. ¿Esto qué quiere decir? Que la función logarítmica, su dominio sabemos que es desde 0 hasta infinito, el rango sabemos que es todos los números reales, y la intersección con el eje de la x, y lo trabajamos aquí, ¿dónde lo pongo? Aquí lo voy a poner. La intersección con el eje de la x, su intersección va a ser el punto 1, 0. Y la intersección con el eje de la y no existe porque con el eje de la y va a tener una asíntota vertical, justo ahí en el eje de la y. Y esta función como el a es también mayor que 1, en este caso es 4, esta función sería creciente. Una vez que ya tenemos un poco estudiado tanto lo que es la función logarítmica como lo que es la función exponencial, si lo comparamos, nos sale exactamente igual, 0,1, 1,0, nos sale igual, solo que al revés. ¿Eso qué quiere decir? Que la función inversa de esta función exponencial sería esta función logarítmica. O sea que las funciones logarítmicas son las funciones inversas de las funciones exponenciales. Nos dan lo mismo, solo que al contrario. Para poder diferenciar gráficamente qué función es exponencial y qué función es logarítmica, porque como veis es muy parecida, lo único que tenéis que ver es que la función exponencial va a tener una asíntota horizontal, mientras que la función logarítmica, la asíntota que tiene es vertical. Es una de las diferencias, por si tenéis gráficamente funciones y tenéis que ver cuál es la exponencial y cuál es la logarítmica. Aquella que tenga la asíntota vertical va a ser la logarítmica y la que tenga la asíntota horizontal va a ser la exponencial. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar, existen más cosas, podemos explicar más cosas, pero aquí tenéis ya una pequeña referencia de lo que son funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.